De acuerdo. Bueno, pues el otro día... Perdón. Habíamos llegado... Bueno, a ver que esto esté... Bueno, así más o menos. A ver que no sature demasiado. Bien, vale. Incluso un pelín menos. Vale, pues el otro día habíamos llegado a comentar esto como arquitectura multiagente, el asunto de Visions, en que varias fuentes de conocimiento cogían y miraban la pizarra, ¿vale? Las arquitecturas multiagente, esta ya es antigua, pero en las nuevas también es bastante típico tener precisamente esto, un espacio de trabajo común en el cual todos los agentes ponen conocimiento y miran el conocimiento. En general, para tener una cierta arbitración, el problema de las arquitecturas multiagentes es que hace tener arbitración, es decir, algo que gestione qué trabajo tiene que hacer cada uno y cuándo lo tiene que hacer, porque no puede ir todo el mundo tocando la memoria de trabajo a la vez, porque resultaría inconsistente, a poco que te descuides. Entonces lo que se hace es tener esto, una memoria, una parte permanente y otra parte variable donde las fuentes de conocimiento van añadiendo. Y aquí estaba lo de, pues, vale, yo soy una fuente de conocimiento que encuentra esquinas, pues pongo estas 4 esquinas. Yo soy una fuente de conocimiento que encuentra bordes en la imagen, pues los pongo. Luego otra fuente de conocimiento que se da cuenta de que en la pizarra, en la parte de la memoria transitoria, resulta que ha encontrado 4 esquinas y 4 bordes formando un paralelogramo, pues entonces dice, ha añadido un paralelogramo. Luego otra fuente de conocimiento que entra se da cuenta de que ese paralelogramo podría ser la proyección de un rectángulo y de acuerdo con su textura que quizá podría ser también el techo de una casa y así sucesivamente hasta llegar a instanciar los esquemas que hay arriba. De modo que esto funciona con modelos, Hay un modelo del mundo, lo que os dije, la de aquello de la hipótesis del sistema físico de símbolos, y hay elementos que van instanciando el modelo, o sea, llenando cada parte del modelo con lo que se encuentra en la imagen, de menor a mayor. Bueno, esto ya no se usa hoy día, pero ha servido de inspiración para muchas cosas que sí que se están usando. Y ahora, otras arquitecturas bastante diferentes que están más relacionadas con la robótica, fundamentalmente, como lo que os comenté de robots inteligentes, eran los intentos en vida artificial. Vida artificial es una parte de la inteligencia artificial que lo que trata no es de construir modelos y llenarlos e instanciarlos y poner reglas y tal, sino de construir pequeñas cositas, organismos artificiales que se comporten como organismos vivos. Primero muy sencillos y después poco a poco más complejos. Y tratar de que la inteligencia evolucione del mismo modo que la evolución la ha hecho evolucionar las especies desde las más simples, que tienen un cierto grado de inteligencia, hasta las más complejas, o sea, nosotros. Se trata de crear múltiples agentes situados siempre. Un agente situado es un agente en un entorno concreto. No funciona fuera de ese entorno, ni se pretende tal cosa. Que a semejanza de la vida natural se originen, o sea, nazcan, cambien, crezcan, generen otros agentes por reproducción y desaparezcan al final. Hay que dar reglas de creación, de cambio, de generación, de desaparición de agentes y también dar reglas básicas para interactuar los agentes entre sí con el entorno. También hay que introducir un mecanismo de cambios, o sea, mutaciones, porque si no, no tendríamos agentes que cada vez van interactuando mejor con el entorno, lo cual desde este punto de vista es la definición de inteligencia, Os dije que la definición de inteligencia era todo aquello que vimos de capaz de interpretar símbolos, capaz de relacionarlos con la realidad, o desde el punto de vista de la robótica comportamental y de la aproximación comportamental, en realidad la inteligencia es la capacidad de interactuar con un entorno y sobrevivir en él. O sea, lo de entenderlo, formarse un modelo mental del mundo y tal, para esta gente no tiene tanta importancia. Lo importante verdaderamente es que el organismo sobreviva y saque provecho del entorno. Entonces, ¿qué se hace? Se introducen mutaciones para garantizar el cambio completo de la morfología y tal. Esto dio origen a una cosa que se está usando, se usó bastante también. El padre de esto se llamaba John Holland. Esto es de los años 80 más o menos y se desarrolló bastante en el 90 y a principios de los 2000. Ahora se sigue usando también, pero en combinación normalmente con Deep Learning y redes neuronales. Se llaman algoritmos genéticos, ¿vale? Un algoritmo genético es un método para optimizar, es decir, para encontrar la mejor solución a un problema que tiene una enorme cantidad de soluciones.
Ahora veremos ejemplos de espacios de estados y de problemas que tienen una enorme cantidad de soluciones. El problema es cuál es la buena. Un problema muy típico, y que os lo voy a mencionar después, es un problema clásico que llevan como 30 o 40 años investigándolo en investigación operativa, que es una rama de las matemáticas. Y ese problema del viajante de comercio, no sé si lo habéis oído mencionar alguna vez, ¿vale? Sea un conjunto de ciudades, ¿vale? Vale. New York, Albany, Chicago, ¿vale? Wichita, Los Ángeles. Lo pongo porque siempre lo he visto, como la mayoría de las publicaciones son americanas, por ejemplo, lo ponen, pero también podía poner, da igual qué ciudades. Y pues están unidas por carreteras o por otros medios de comunicación, donde aquí se le pone un coste. Por ejemplo, 100. Ese 100, ¿qué puede ser? Puede ser los kilómetros, si tú quieres, o puede ser el tiempo que te cuesta llegar, o puede ser el dinero que te cuesta llegar, o lo que tú quieras, o una combinación de todos ellos que al final dé un índice de coste, que es lo que a ti te cuesta llegar de una ciudad a otra. Bueno, pues el problema del viajante de comercio consiste en dar un grafo de este tipo y, dada una ciudad desde la que se inicia, encontrar un recorrido que pase por todas las ciudades solamente una vez por cada una y que tenga el mínimo coste posible. ¿Veis la cantidad de soluciones que tiene esto? Es el mismo problema, por cierto, que se lo plantearon así, creo que ya en los años 50 y tal, y sigue siendo objeto de investigación activa. Y es el mismo problema que se usa hoy día, o se trata de resolver, para encontrar el encaminamiento de paquetes en Internet. ¿Cómo funciona Internet? Básicamente un montón de nodos conectados entre sí a otros varios. Tú tienes aquí, quieres mandar un mensaje aquí, ¿qué puedes hacer? Puedes ir por aquí, pero también puedes ir por aquí. Esos son dos caminos posibles. Pero como tengas un montón de nodos por aquí también conectados, encontrarás caminos y caminos y caminos posibles, ¿vale? Aquí el coste sería un poco la congestión del camino en ese momento, con lo cual encima es todavía más complicado, porque aquí el coste de cada camino es fijo desde el principio. A ver, salvo que la compañía aérea cambie el precio del vuelo y esas cosas, pero no pasa todos los días. Mientras que aquí los paquetes que están congestionando un tramo de red están cambiando de minuto a minuto, así que es todavía más complicado. Pero en principio con esto pues se trata de encontrar el camino óptimo, ¿vale? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Así, con muchas soluciones. O sea, el problema no es encontrar una solución, es muy fácil encontrar una solución. El problema es encontrar la mejor de entre todas las posibles. Y eso es lo típico en problemas de inteligencia artificial. Del mismo modo que en el ajedrez hay muchas formas de ganar una partida. Y en otros problemas. Bueno, pues la idea, de alguna manera, en los algoritmos genéticos lo que trataban de hacer es codificar estas cosas, estas soluciones, como cadenas de bits. Por ejemplo, poníamos todas las ciudades una detrás de otra, y aquí poníamos, bueno, esto era más complicado porque había que poner el orden en el que se iba desde la una hasta la otra. Entonces lo que se hacía era codificar. A ver, si tengo que recorrerlas todas, ¿en cuántos órdenes posibles podría hacerlo? Si tengo que pasar una sola vez por cada una, tengo todos los datos y los estoy cambiando de sitio. Uno puede ser Albany, New York, Wichita, Chicago, otra puede ser Albany, Chicago, no sé qué y tal. En principio, y si todo estuviera conectado con todo, ¿cuántas posibilidades tengo? Sí, en realidad n factorial, porque son las permutaciones de elementos, ¿vale? Puedo ponerlos en cualquier orden. Si todo está conectado con todo, puedo ir desde cualquiera hasta cualquiera. Así que en principio, y si todo está conectado, tengo n factorial. De estas, es verdad que muchísimas no son posibles. Hay ciertas ordenaciones, por ejemplo, Albany, New York, Wichita, no sé qué, y aquí tenemos otra ciudad, yo qué sé, Denver, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, no hay nada. Entonces, las que tuvieran en la ordenación Denver detrás de Wichita, esas no funcionan, porque no hay directo, ¿vale? Con lo cual las quitarías de aquí, entonces no son n factorial, son muchas menos, pero sigue siendo en general un número exponencial con el número de ciudades, ¿vale?
Bueno, pues entonces, cada una de estas la codificas en una cadena de bits, mediante alguna codificación apropiada, no importa exactamente cuál, pero el caso también es que soluciones próximas, por ejemplo, que desde aquí ha sido aquí o ha sido aquí, cambien pocos bits en la cadena. Eso es importante. O sea, escoge una codificación apropiada para que las soluciones que se parezcan también en la cadena de bits. Es decir, las dos cadenas de bits que las codifican estén entre sí a poca que. ¿No habéis visto eso? ¿Cómo se llama cuando dos cadenas de bits se parecen mucho? ¿Qué distancia se usa para medir ahí? ¿No? ¿No habéis oído mencionar la distancia de Hamming? El número de bits que coinciden en dos cadenas. Y sí, seguro que la habéis oído mencionar, porque os la han debido decir en algún momento, ¿vale? Dadas dos cadenas de bits, se llama la distancia de Hamming al número de bits que coinciden. Los que son a la vez 0 o a la vez 1, ¿vale? Bueno, pues se trata de encontrar una codificación apropiada que haga que dos cadenas que codifican soluciones parecidas se encuentren a poca distancia de Hamming. A partir de ahí, ¿qué se hace? Se pone cada solución como una cadena de bits un individuo y se crea un grupo grande de estas soluciones, que es la población. Se crean aleatoriamente. Se evalúa la función de rendimiento del problema para cada una de ellas. ¿Qué os parece que sería apropiado en este caso como función de rendimiento? El coste total, efectivamente, del camino que ha recorrido todas las ciudades. ¿Vale? Vas sumando, tal, y lo tienes. Entonces, para cada una de estas, las tienes aquí en una tabla y le pones un rendimiento calculado, que es el coste que da. Ahora, asignas a cada un individuo una probabilidad de reproducción que es proporcional a R. Es decir, coges todas las R's, las sumas y las divides, ¿vale? La R partido por la suma de todas las R's, eso te da un número entre 0 y 1, y eso es la probabilidad que le vas a asignar a esa solución. Y ahora, coges al azar una solución de ahí, pero con esa distribución de probabilidad. Es decir, aquellas que tienen más probabilidad las coges con mayor frecuencia. Con lo cual, al coger una al azar, es más probable que te salga una de las que tienen rendimiento alto que una de las que tienen rendimiento bajo. Ojo, no estás cogiendo la mejor necesariamente. Estás cogiendo al azar, pero con mayor probabilidad de coger las mejores. Hecho esto, eliges a varios individuos con esta probabilidad y los cruzas. ¿Qué quiere decir los cruzas? Tú tienes la cadena de bits que codifica 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, tal, no sé qué, y la que codifica al otro, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, tal. Coges un punto al azar en el medio de la cadena y entonces coges esto de la primera cadena y esto de la segunda y te genera la cadena que es la descendiente de estas. ¿Cuántas veces cruzas una cadena con otras? Pues proporcionalmente a su rendimiento. Es decir, las que han tenido mejor puntuación se cruzan más y generan más descendencia. Se sustituye en la población a los individuos con menor valor de R por los individuos recién generados. O sea, tú coges un grupo de ellos, los cruzas para generar, digamos, 10 individuos y los 10 de peor puntuación en este momento los sustituyes. Es decir, los menos aptos desaparecen y son sustituidos por los descendientes de los más aptos. Ahora, introduces cambios aleatorios en algún bit de algún o algunos elementos de la población. O sea, antes de seguir, coges un bit al azar y lo cambias. ¿Y eso va a ir bien? Bueno, puede o no. Igual que la evolución. Cuando introduce mutaciones, algunas funcionan, algunas no. Pero si no las introduces, nunca llegarás a explorar en otras áreas del espacio. Es decir, imaginamos que ese bit concreto codificaba los caminos desde una ciudad hasta, por ejemplo, 3 ciudades vecinas. Pero resulta que te conviene o te convendría explorar qué pasaría si te movieras por la cuarta, lo cual no parecía tan bueno en principio. No parecía tan bueno porque era un coste muy alto, pero a lo mejor luego te ha llevado a un sitio desde donde encontrabas un atajo. Así que vamos a intentar explorar, y eso lo hacen las mutaciones. Cambian al azar y a ver qué pasa. Normalmente no funcionan bien, del mismo modo que la evolución, pero a veces sí. ¿Y qué pasa? Que las que funcionan, evidentemente, si funcionan muy bien y tienen un R muy alto, en la siguiente generación tendrán mucha descendencia, con lo cual su trozo de cadena de bits que ha funcionado se perpetuará más a menudo.
y así sucesivamente. Bueno, pues hay un teorema, esto lo formaliza correctamente, se llama el teorema de los esquemas de Holland, que prueba que al cabo de un número suficiente de generaciones se termina convergiendo a la solución óptima. Lo cual no quiere decir que sea práctico, ¿eh? A veces son muchísimas generaciones o no funciona realmente, pero bueno, es una posibilidad, se probó y hay muchas cosas publicadas en esto. Una vez, por cierto, una vez que se ha acabado aquí, vas al paso 2, nueva generación, ¿vale? Recalculas. Para las soluciones que ya estaban, ya tienes calculada el valor del rendimiento. Para las nuevas que se han generado por cruzamiento, les calculas el valor del rendimiento y lo pones también en la tabla, y entonces eliges al azar, basándose en el rendimiento, la probabilidad, cruzas y así sucesivamente, hasta encontrar una solución suficientemente buena, ¿vale? Eso sí, normalmente a diferencia de la evolución, aquí se suele ir guardando la mejor solución. Es decir, tú no eres tonto y antes de cruzarte, me parece muy bien, pero yo me quedo con esta solución que ha sido muy buena hasta ahora, no sea que venga una mutación y se la cargue, y así ya la tengo, ¿eh? Entonces, al final de todas las generaciones, no das el resultado de la última generación, sino el mejor resultado que has obtenido a lo largo de toda la evolución, ¿vale? Lo cual no es mala idea, por cierto, y la evolución natural pues no lo hace, y de hecho había estudios que parece ser que está, claro, estos estudios son muy así, pero lo hicieron en Suecia y tal, un estudio que probaba o pretendía probar que se está reduciendo el coeficiente intelectual de la población en los últimos años, y bueno, esto es muy relativo porque, claro, ¿qué es lo que mide el coeficiente intelectual? Pues lo que miden los test de inteligencia, y que los psicólogos digan que eso está bien hecho, pues es su respetable opinión, pero el hecho es que sí que estaba bajando, ¿vale? Bien, a partir de aquí, ¿qué se consigue? Pues una solución óptima en un espacio de soluciones muy grande. O sea, esto son cosas que se usan para encontrar soluciones en espacios muy grandes de soluciones, donde es muy fácil saber cuánto vale cada solución, pero es muy difícil encontrarla mejor porque habrías de enumerarlas todas y son un número exponencial. Así que no puedes enumerarlas todas, no tienes tiempo. Otra cosa, ¿tenéis clara la distinción entre problemas de crecimiento lineal, polinómico y exponencial? Eso sí, ¿no? O sea, cuando añades, por ejemplo, aquí, ¿qué significaría? El coste del tamaño del problema viene dado por el número de ciudades. Bueno, pues resulta que añades una ciudad más y el tamaño del problema no se incrementa, sino que se multiplica por 2, y así sucesivamente. Otro problema típico de estos, que no sé si lo conocéis, es el problema de la descomposición en factores primos, ¿vale? Dado un número determinado, tú le escribes en binario, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, 1, tal, ¿vale? Imaginemos que ese número está formado por exactamente el producto de dos números primos, nada más. El algoritmo RSA de encriptado que se usa para todos los días, para todo, usa precisamente eso, el producto de dos números primos. Entonces hay un número que tú tendrías que descomponer en dos números primos, ¿vale? ¿Cuántas posibilidades tienes? Pues tienes un cierto número n de posibilidades de descomponer esto. Pero resulta que cuando el número le incrementas añadiéndole un bit, ¿vale? La construcción de esta clave, a partir de los dos números primos, tú tienes dos números primos, los multiplicas y te da otro número compuesto. La multiplicación, ¿vale?, de dos números, uno de P1 bits y otro de P2 bits, o cifras, me da igual, como queráis, ¿a qué es proporcional? O sea, ¿cuánto tiempo te cuesta multiplicar dos números, uno de P1 cifras y otro de P2 cifras? No, bueno, nada, no, sí, te cuesta muy poquito, efectivamente, pero resulta que es proporcional al número de cifras, a la suma del número de cifras. ¿Por qué? Pues es muy fácil de ver, ponerlos uno aquí y otro debajo de otro y multiplicar como cuando eres pequeñitos multiplicando a mano, ¿vale? Entonces aquí tienes, en realidad es P1 por P2, ¿vale? Entonces, que añades uno más, un número un poco más grande aquí, un bit más, pues el multiplicarlos no te cuesta mucho más, te cuesta un poquito. Pero en cambio, el descomponerlo en factores primos, el espacio de búsqueda se te ha ampliado al doble. ¿Que alguien tiene un superordenador que lo consigue? Vale, incremento un bit más la longitud de mis números primos y esto automáticamente se me multiplica al doble. Así que todos tus ordenadores que te han costado 1 millonada, te van a costar 2 millonadas. Y si eres Google y tienes 2 millonadas para gastar, no pasa nada, porque yo incremento de nuevo aquí, a mí no me cuesta casi nada, y tú vas creciendo exponencialmente como 2 a la n. Muchísimos problemas en inteligencia artificial son de esta clase. El problema del viajante es uno de ellos.
El número de rutas posibles se incrementa exponencialmente con el número de ciudades. En el ajedrez, el número de jugadas se incrementa también, es exponencial con el número no sé si de casillas, es más delicado ahí porque no todos los son posibles, hay reglas, etcétera, que te restringen mucho, pero en principio es exponencial también, ¿eh? Entonces, para eso se usan estos algoritmos, simplemente. Se usan porque no puedes enumerar todas las soluciones y encontrarlas. Ahora hablaremos de problemas sencillitos. Entonces, antes de hacer nada de esto, lo primero que uno tiene que analizar es su problema. ¿Cómo de grande es? Primero, ¿es lineal o exponencial? Si es lineal, no emplees técnicas de inteligencia artificial. Si es exponencial, mira a ver cómo de grande es, porque a lo mejor resulta que hasta lo puedes abordar. Y si no, entonces ya es cuando tienes que aceptar que encontrarás una solución que seguramente no será la mejor, pero será suficientemente buena, quitando las soluciones que de entrada sabes que no te van a servir. Uno de los ejemplos más interesantes de algoritmos genéticos puestos en acción fue las comunidades de robots de Luke Stills. Esto era de la Universidad de Bruselas. Desarrollaron un sistema experimental donde los robots iban evolucionando mediante algoritmos genéticos y consistía en lo siguiente. Teníamos un grupo de robots móviles que tienen sensores y esos sensores les permiten detectar la dirección de la luz, ¿vale?, que es el nido, que es esto de aquí es el nido y aquí tiene una luz. Entonces el robot detecta la dirección de la luz con los sensores, gira un poquito como el tutbot que vimos el otro día, ¿vale?, pero en lugar de tener sensores de contacto, pues sensores fotoeléctricos, que cuando le da más uno que otro, entonces lo que hace es introducir una diferencia de velocidad de las ruedas proporcional a la diferencia de luminosidades, y eso hace que gire hacia la luz. Que gira más, entonces gira al revés y tal, y luego va avanzando constantemente, y al final terminan llegando al nido a recargarse. La recarga es ficticia, es simplemente como si el robot tuviera un numerito que cuando le llega a 0 se tiene que parar. Entonces cuando llega aquí, ese numerito se incrementa, toca aquí algo y entonces automáticamente ese número se incrementa como diciéndole tienes más combustible, ale, ya te puedes salir, ¿vale? Y entonces va por ahí. Cuando va corriendo por ahí, ese numerito va bajando cada momento, y cuando llega a un umbral por debajo, el robot se para, es decir, se ha muerto de inanición. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que ir a recargarse al poste, pero, cuidado, el poste no es infinito. El poste, a su vez, adquiere su energía recargándose el nido adquiere su energía recargándose a partir de unos postes que los robots tienen que golpear. Es decir, lo hicieron para que un robot golpea al poste, y entonces el poste se comunica con el nido e incrementa su energía. El robot entonces sale de aquí, busca el nido, se recarga, la energía del nido desciende, con lo cual tiene que ir otra vez a golpear para recargarlo, y así sucesivamente. Vale, ya digo, índices simplemente que cuando le das, pues se incrementan y cuando no. Se hizo la distancia, bueno, los índices y demás se programaron para que un solo robot no pudiera sobrevivir. Es decir, si va a recargarse, se recarga, pero luego no tiene suficiente energía para volver a llegar a un poste y golpearlo para volver a recargar el nido. Así que se muere. En cambio, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tener dos. Uno golpea al poste y el otro se recarga. Y entonces el otro va al poste y así se recarga lo suficiente, ¿vale? Le da muchas veces hasta que se recarga, y entonces él tiene energía suficiente para llegar al nido y recargarse, el otro y así. Entonces, cuantos más tengas, más posibilidades hay de sobrevivir, pero cada uno tiene que comportarse apropiadamente. Si uno acapara el nido de recarga todo el tiempo, no dejará recargarse a los demás, con lo cual estos no podrán golpear los postes, y entonces el nido dejará de tener energía y el robot también se morirá. De modo que si uno es demasiado egoísta, se muere todo el mundo, ¿vale? Si es demasiado altruista, también se muere él y deja a la comunidad con menos recursos para subsistir, y así sucesivamente. Bueno, entonces programó esto e iban cambiándose, o sea, automáticamente el comportamiento en el sentido de cuánto tenían que girar para llegar al nido, cuántas veces tenían que golpear, etcétera, etcétera, estaban codificados de esta manera como genes, y un algoritmo genético que tenía como población a los robots, pues poco a poco iba encontrando soluciones mejores. Y al final se llegaba a un equilibrio estable, es decir, con varios robots conseguías que sobreviviese la comunidad durante un tiempo prácticamente indefinido. Aparecían además lo que llamó temperamentos, o sea, robots que tendían más por su comportamiento a recargar, y otros que tendían más, eran más egoístas, y otros que eran más altruistas, es decir, tendían más a darles a los postes. Mientras ese desequilibrio de comportamientos no sea excesivo, la comunidad en su conjunto sobrevive. Y que encontrara esto ya era bastante interesante.
¿vale? Pero para colmo, sin comunicación explícita aparecían los temperamentos. Es decir, los robots no se comunican entre sí, se comunican a través del entorno en realidad. Y aparecían estos temperamentos como altruista y egoísta. Pero luego introdujo comunicación explícita. Es decir, en lugar simplemente de reproducirse por el algoritmo genético y tal, cuando un robot tenía un comportamiento especialmente bueno, cogía su cadena de bits y se la mandaba a los demás, indicando un identificador único, ¿vale? Y a continuación la cadena que les mandaba. Y estos a partir de ahí iban cambiando sus propias cadenas. El identificador único terminó siendo, de alguna manera, como el nombre del robot. Es decir, ¿qué ocurría? Que muchas veces entonces empezaban a aparecer, digamos, como rudimentos de lenguaje en que los robots identificaban el identificador único de una determinada manera. Lo que dice Luke Stills, y esto ya no lo llegó a probar, es que con esto suficientemente evolucionado aparecería la idea de yo. Es decir, tú pones un identificador único y otros reciben ese identificador único y lo asocian a un determinado objeto que se mueve. Eso pasa a ser de alguna manera su nombre. Y a partir de ahí, él diría, evolucionaría la idea de yo, pero siempre que otros se refiriesen a mí. Es decir, otros me mandan mensajes con mi propio identificador. Esto es muy especulativo, realmente no ha llegado a gran cosa. Pero, en cierto sentido, la idea era que solo puede aparecer, para hacer una entidad inteligente, en sentido general, ya vimos que obligatoriamente debería ser autoconsciente. Y lo que dice este hombre es que no se puede ser autoconsciente si no se tiene idea de yo. Es decir, el sujeto que se identifica a sí mismo como un sujeto pensante. Y eso solo puede aparecer cuando otros se refieren a mí. Es decir, en un sujeto totalmente aislado no aparecería. Bueno, ya digo que esto es... Pero es de lo más especulativo y curioso que me he encontrado, y por eso os lo cuento. También, en arquitecturas multiagente, y para que no se haga esto tan pesadito, vimos que había varios aspectos como equipos homogéneos contra heterogéneos, se controla centralizado o distribuido, si la cooperación era activa o no activa, y cómo se comunicaban los agentes. Efectivamente, si hay comunicación o no hay comunicación. Ya digo, en estos experimentos de robots móviles, en la primera fase no había comunicación, y en la segunda empezó a introducirse comunicación con identificador. Bueno, hay os voy a poner un vídeo que os he dejado el enlace en el aula virtual, y es un vídeo sobre robots cooperativos, que son arquitecturas multiagente y que creo que está bien. A ver. Sí. Estos ya los pusimos el otro día. Vale, vamos a poner este. Robots can fly and cooperate. Voy a quitar, voy a quitar el micrófono para que se oiga por el altavoz del ordenador. Lo que pasa es que no se grabará en la clase, pero bueno, no pasa nada, porque el que la vea luego grabada, que le dé al enlace y lo vea donde está puesto, el vídeo. Y voy a subir el volumen un poco. Ay, no, perdón. Voy a subir el volumen un poquito del altavoz para que se oiga. A ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Suspendido? ¿Por qué? Vale, bueno, pues no va a salir en el vídeo, pero da igual, lo pongo aquí. Es que parece que dentro del entorno de... A ver. ¿Pero qué dice? A ver. No, eso es para mandarlo al background, no me importa. Bueno, lo haremos con VLC, da lo mismo, y así se graba.
ready to talk about autonomous flying beach balls. No. Agile aerial robots like this one. I'd like to tell you a little bit about the challenges in building these and some of the terrific opportunities for applying this technology. So these robots are related to unmanned aerial vehicles. However, the vehicles you see here are big. They weigh thousands of pounds and not by any means agile. They're not even autonomous. In fact, many of these vehicles are operated by flight crews that can include multiple pilots, operators of sensors, and mission coordinators. We're really interested. Vale, está hablando simplemente de que no todos son vehículos autónomos, ¿vale? Que lo que se ve aquí, la mayoría están operados remotamente y lo que él pretende es construir vehículos que puedan operar por su propia cuenta, no necesariamente... Continuamos, a ver, esto no lo puedo parar aquí. And mission coordinators. We're really interested in developing robots like this, and here are two other pictures of robots that you can buy off the shelf. So these are helicopters with 4 rotors, and they're roughly a meter or so in scale, and weigh several pounds. And so we retrofit these with sensors and processors, and these robots can fly indoors without GPS. The robot I'm holding in my hand... Vale. Robots pequeñitos, ¿vale? Que vuelan por sí mismos, que llevan sensores y actuadores y que no llevan GPS, es decir, no llevan una autopropiocepción de dónde están, ¿eh? Se supone que están hechos para volar en interiores, básicamente. This one, and it's been created by 2 students, Alex and Daniel. So this weighs a little more than a tenth of a pound. It consumes about 15 watts of power, and as you can see, it's about 8 inches in diameter. So let me give you just a very quick tutorial on how these robots work. So it has 4 rotors. If you spin these rotors at the same speed, the robot hovers. If you increase the speed of each of these rotors... Bueno, esto os lo voy a explicar así un poco más rápidamente porque... os lo voy a explicar así un poquito más rápidamente porque es física básicamente y tampoco os interesa tanto, pero la idea de esto es que cuando los 4 rotores, ya sabéis cómo funciona un dron, cuando los 4 rotores se mueven a la misma velocidad en el mismo sentido, entonces lo que tenemos es un impulso ascensional. Cuando se mueven a menor velocidad, pues va bajando. Cuando, por ejemplo, el robot 1 y el motor 1 y el motor 3 se mueven más deprisa y el 2 y el 4, por ejemplo, el 1 y el 4 más deprisa y el 2 y el 3 más despacio. Entonces el momento angular total se conserva, pero el momento lineal no. Entonces el robot se inclina sobre sí mismo y avanza en esta dirección. Lo mismo para avanzar en esta otra dirección se moverían los 1 y 2 más deprisa y el 3 y 4 más despacio, o lo mismo en cualquiera de ellos. En ese sentido tiene un avance totalmente omnidireccional, ¿vale? Si das los de los extremos, por ejemplo el 1 y el 3 más deprisa y el 2 y el 4 más despacio, el impulso total global es el mismo, con lo cual se mantiene a la misma altura, pero el momento angular no, con lo cual tiende a girar en el sentido en que avanzan los demás deprisa. Y luego, si el 2 y el 4 los haces más deprisa y el 1 y el 3 más despacio, gira sobre sí mismo, pero al revés. Con lo cual lo puedes mover en cualquier dirección y tal, es especialmente interesante, ¿eh? Voy a saltarme un poquito. Vale. Bueno, aquí sí que está eso. Que sean pequeñitos, ¿vale? La inercia va como el radio al cubo y la inercia va como el radio a la quinta. La aceleración y el momento lineal y angular van como 1 partido por r. Entonces, por una parte es bueno que sean pequeños porque eso les da mucha maniobrabilidad y poca inercia, pero también les da mucha inestabilidad. Lo bueno sería que un omnicóptero de estos muy grande, de aspas muy grandes, tiene una gran estabilidad, pero también es verdad que maniobra despacio, ¿eh? Entonces los quiere pequeñitos, pero es difícil. Ahí está el reto. You can send them inside buildings like this as first responders to look for intruders.
maybe look for biochemical leaks, gaseous leaks. You can also use them for applications like construction. So here our robots are carrying beams, columns, and assembling cube-like structures. I'll tell you a little bit more about this. The robots can be used for transporting cargo. So one of the problems with these small robots is their payload carrying capacity. So you might want to have multiple robots carrying payloads. This is a picture of a recent experiment we did, actually not so recent anymore, in Sendai, shortly after the earthquake. So robots like this could be sent into collapsed buildings to assess the damage after natural disasters, or sent into reactor buildings to map radiation levels. Vale, eso dice que los podemos meter en edificios que se han hundido, por ejemplo, con un terremoto para ver hasta dónde se puede llegar, en edificios que están empezando a arder para ver si queda alguien dentro, con sensores de radiación, meterlos en zonas contaminadas para ver dónde hay más radiación o no, y tal. Esto ya se está haciendo, desde luego, con drones un poquito más grandes, pero el hecho de que puedan volar en interior y sean pequeñitos favorece mucho. One fundamental problem that the robots have to solve if they have to be autonomous is essentially figure out how to get from point A to point B. So this gets a little challenging because the dynamics of this robot are quite complicated. In fact, they live in a 12-dimensional space. So we use a little trick. We take this curved 12-dimensional space and transform it into a flat 4-dimensional space. And that 4-dimensional space consists of X, Y, Z, and then the yaw angle. And so what the robot does is it plans what we call a minimum snap trajectory. So to remind you of Vale, para que os hagáis una idea, el robot viene definido por tres cosas: la posición X y Z en el espacio, y luego en aeronáutica hay tres ángulos que son el yaw, el pitch y el roll. ¿Vale? El yaw es lo que se llama la dirección, es decir, el rumbo del avión. El pitch es la inclinación y el roll es la rotación sobre el eje propio. Aquí se trata de mantener el roll a cero si es posible, el pitch también, o sea que no se incline sino que vuela horizontal, y el yaw es la dirección, ¿vale? Entonces estás en un momento dado, las coordenadas del robot vienen dadas por el punto en que está y la dirección de la velocidad la velocidad instantánea en la que se movería. Se trata de planificar una trayectoria y eso lo hacen en un espacio de 4 dimensiones, es decir, toman X y Z yaw como el punto del espacio y a partir de ahí se planifica en ese espacio en lugar de en el espacio tridimensional. Bueno, a ver, esto ya son cosas de física y tal. And the obstacles can be moving, and when you see Daniel throw this hoop into the air, then the robot is calculating the position of the hoop and trying to figure out how to best go through the hoop. So as an academic, we're always trained to be able to jump through hoops to raise funding for our lab, and we get our robots to do that. Vale, aquí lo que habéis oído lo que dice esto, bueno, la utilidad es relativa y tal, pero si quieres que te financien el proyecto tienes que poner algún vídeo espectacular, y esto de saltarse por dentro de un aro en vivo, pues... So another thing the robot can do is it remembers pieces of trajectory that it learns or is pre-programmed. So here you see the robot combining a motion that builds up momentum and then changes its orientation and then recovers. So it has to do this because this gap in the window is only slightly larger than the width of the robot. So just like a diver stands on a springboard and then jumps off it to gain momentum and then does this pirouette, this 2.5 somersaults, and then gracefully recovers, this robot is basically doing that. So it knows how to combine little bits and pieces of trajectories to do these fairly difficult tasks. So I want to change gears. So one of the disadvantages of these small robots is its size. And I told you earlier that we may want to employ lots and lots of robots to overcome the limitations of size. Vale, pero tenemos aquí un problema, y es que los robots estos, pues quieras o no, son pequeñitos, y no va a ser fácil. Uy, a ver. Nada. Dice, el problema es que los robots estos son pequeños, no puede transportar gran carga. Si los hacemos grandes ya no son muy maniobrables, ya no van deprisita, ya no pasan por los sitios. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a poner muchos. Vamos a construir un equipo de robots que nos permitan transportar mayor carga y hacer tareas más eficientes. Pero ¿qué pasa? Que entonces necesitamos coordinación entre ellos. So one difficulty is how do you coordinate lots of these robots? And
so here we looked in nature. So I want to show you a clip of Flenogaster desert ants in Professor Stephen Pratt's lab carrying an object. So this is actually a piece of fig. Actually, you take any object coated with fig juice and the ants will carry them back to the nest. Nos vamos a fijar en la naturaleza, cómo lo hacen los insectos sociales que pueden hacer este tipo de cosas. Pues aquí tenéis un vídeo de unas hormigas que están acarreando todas juntas un trozo de comida. Y no todas llevan la misma dirección, ¿vale? Pero actúan coordinadamente. So these ants don't have any central coordinator. They sense their neighbors. There's no explicit communication, but because they sense the neighbors and because they sense the object, they have implicit coordination across the group. Esa clave, dice, no hay comunicación explícita entre una y otra, sino que hay comunicación exclusivamente, si acaso, con la de al lado y a través del entorno. Es decir, es cuando la de atrás nota que esto se está moviendo hacia allá, entonces empuja más, ¿vale? Pero no es que la hormiga de delante le diga a la hormiga de atrás, vale, todas a una, 1, 2, 3, ¿vale? So this is the kind of coordination we want our robots to have. So when we have a robot which is surrounded by neighbors, and let's look at robot I and robot J, what we want the robots to do is to monitor the separation between them as they fly in formation. And then you want to make sure that this separation is within acceptable levels. So again, the robots monitor this error and calculate the control commands 100 times a second, which then translates into motor commands 600 times a second. So this also has to be done in a decentralized. Vamos, que las variables de control del robot en realidad son la distancia que mide a únicamente los robots vecinos. Eso lo hace con unos sensores y está calculándolo 600 veces por segundo y actualizándolo, de tal modo que eso se mantenga en lo posible constante. Again, if you have lots and lots of robots, it's impossible to coordinate all this information centrally fast enough in order for the robots to accomplish the task. Plus, the robots have to base their actions only on local information, what they sense from their neighbors. And then finally, we'll insist that the robots be agnostic to who their neighbors are. So this is what we call anonymity. Anonimicidad al hecho de que cada robot no sepa quiénes son sus vecinos. No están organizados ni numerados cada uno de ellos, sino que cada robot sabe la distancia a la que está el vecino, pero no sabe quién es ese vecino, ni tiene tampoco noción de sí mismo, ¿vale? O sea que lo de adquirir una conciencia del yo y tal, pues bueno, no necesariamente. Se pueden hacer tareas bastante complejas con coordinación de este tipo, sin necesidad de que cada uno sepa exactamente quién es él ni quiénes son los otros, ¿eh? So what I want to show you next is a video of 20 of these little robots flying in formation. They're monitoring their neighbor's position. They're maintaining formation. The formations can change. They can be planar formations. They can be three-dimensional formations. As you can see here, they collapse from a three-dimensional formation to planar formation. And to fly through obstacles, they can adapt the formations in the fly. So again, these robots come really close together, as you can see in this figure 8 flight. They come within inches of each other. And despite the aerodynamic interactions with these propeller blades, they're able to maintain stable flight. Habéis visto, ¿no? Quiero decir, únicamente con información local de los otros estaban volando en 8, sin chocarse unos con otros, ¿vale? Evidentemente lo de chocarse es difícil porque evidentemente la distancia entre dos de ellos se haría demasiado pequeña y automáticamente eso es lo que el reflejo condicionado programado en el robot trata de evitar instantáneamente. Así que con reflejos básicos y un poco de programación por encima se consiguen comportamientos realmente complejos que no se habían programado explícitamente. A ver, por aquí. Esto era básicamente. Ojo a la velocidad, es un 10x. O sea, en realidad van 10 veces más despacio que esto, pero he tomado el vídeo para que se vea. Entonces, hombre, muy deprisa no van, pero... So, all these experiments you've seen thus far, all these demonstrations have been done with the help of motion capture systems. So what happens when you leave your lab and you go outside into the real world? And what did these
a GPS. So this robot is actually equipped with a camera and a laser rangefinder, laser scanner. And it uses these sensors to build a map of the environment. What that map consists of are features like doorways, windows, people, furniture, and it then figures out where its position is with respect to the feature. Vale, vamos a soltarlos fuera, pero no tienen GPS. Así que no saben realmente en qué posición del espacio están con relación a un mapa construido por humanos. No obstante, lo que van a hacer es construir su propio mapa propio céntrico. A ver, la diferencia, esto es importante también. En los robots hay dos formas de funcionar. Una referencia propiocéntrica y otra exterocéntrica. La exterocéntrica es la que tiene mapa y va contra el sistema de coordenadas del mapa global. Los navegadores GPS de los coches van así, por ejemplo. La propiocéntrica es aquella en la que con los sensores recoges información del ambiente, lo que decía de dónde hay una puerta, dónde hay una ventana o algo que parezca ser una ventana, y te posicionas con respecto a esas cosas. Es decir, guardas una cierta distancia, una cierta separación, un tal, con respecto a esas cosas. Lo cual no quiere decir que sepas qué es una puerta, ni qué es una ventana, ni nada parecido. Básicamente para ti una puerta es una señal alta del sensor ultrasonido, seguida de una señal baja, seguida de una señal alta. O sea, un hueco en la información de distancia. Y te estás posicionando respecto a eso, nada más, No... Coordinate system. The coordinate system is defined based on the robot, where it is and what it's looking at. And it navigates with respect to those features. So I want to show you a clip of algorithms developed by Frank Shen and Professor Nathan Michael that shows this robot entering the building for the very first time and creating this map on the fly. So the robot then figures out what the features are, it builds a map, it figures out where it is with respect to the features, and then estimates its position 100 times a second, allowing us to use the control algorithms that I described to you earlier. So this robot is actually being commanded remotely by Frank, but the robot can also figure out where to go on its own. So suppose I were to send this into a building and I had no idea what this building looked like, I can ask this robot to go in, create a map, and then come back and tell me what the building looks like. Vale, lo que estaba diciendo es básicamente que es la primera vez que el robot entra a este edificio, no tiene un mapa del edificio, sino que lo va construyendo a medida que se mueve. Y esto que veis aquí en azul y en rojo son simplemente las señales de los sensores de ultrasonidos o de la Kinect, ¿vale? Que te dice la profundidad, que es la distancia aproximada a la que se encuentra el obstáculo más cercano. A partir de muchos puntos que se encuentran a similar distancia, los mapea y eso crea una superficie. Pero él no sabe que es una superficie, simplemente va llenando puntos y te va construyendo con ello lo que al final se ve como un mapa del edificio. Donde no hay nada, ya sabes que puedes entrar. El robot dice está controlado desde el exterior, ciertamente, pero puede dejar de estar controlado y sabrías seguir por lo menos y seguramente terminaría por salir del edificio. Vale. The robot is not only solving the problem of how to go from point A to point B in this map, but it's figuring out what the best point B is at every time. So essentially it knows where to go to look for places that have the least information, and that's how it populates this map. So I want to leave you with one last application, and there are many applications of this technology. I'm a professor, we're passionate about education. Robots like this can really change the way we do K through 12 education. But we're in Southern California, close to Los Angeles, so I have to conclude with something focused on entertainment. I want to conclude with a music video. I want to introduce the creators Alex and Daniel. Vale, dice, vale, ya hemos visto muchos ejemplos varios ejemplos de aplicación y tal, y dice, como estamos cerca de Los Ángeles y esto es la industria del entretenimiento, pues voy a mostrar un ejemplo simplemente de entretenimiento. Who created this video? So before I play this video, I want to tell you that they created in the last 3 days after getting a call from Chris, and the robots that play the video are completely autonomous. You will see 9 robots play 6 different instruments, and of course it's made exclusively for TED 2012. Let's watch.
Bueno, básicamente ya hemos visto. La idea era simplemente mostrar una aplicación curiosa. Para tocar los instrumentos, lógicamente, el entorno hay que hacer environment engineering, que os dije el otro día, hacer un entorno apropiadamente. De hecho, fijaos que lo que hacen para tocar esa especie de arpa construida con una escalera es poner las cuerdas afinadas a las notas correspondientes y pasar por alguna o algunas de ellas con el como si fuera un alambre que les va como si fuera una púa, ¿no? Bueno, pues vale. Bien, pues esto era lo que quería que viésemos hasta aquí, para que no fuera la clase tan aburrida. Y a partir de aquí vamos a parar un momentito, son 2:25, voy a parar 5 minutos exactos hasta las 2:30 y voy a empezar ya con el tema 2, que ya nos vamos a meter en sustancia.